Sean bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy, querido público, hablaremos de una serie que ha cumplido 15 años de haberse estrenado. Y sí, hablo de Game of Thrones, aprovechando que acaba de estrenarse la tercera temporada de House of the Dragon, que yo no veo, personalmente, tengo que admitirlo. Pero la verdad es que sí como que tenía, cuando vi que Game of Thrones iba a cumplir su aniversario 15, la verdad sí dije, tengo ganas de hablar de esta serie que ha sido utilizada de referencia para bien y para mal en muchos sentidos, y creo que 15 años de que empezó marcó un antes y después, y 6 años de que terminó también marcó un antes y después, y extrañamente aquí va a haber gente que defienda y que apoye varias cosas, así que va a estar muy interesante. Vamos a hacer este análisis y pues ya saben, querido público, para discutir, fangelear, analizar y llenarnos de feels está con nosotros Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar de vuelta. No me tardé tanto en esta ocasión en regresar y estoy muy honrada, muy agradecida de que haya salido yo en la tómbola de este episodio, porque Game of Thrones es una de las series que más disfruto. Sí, disfruto. Sé que a veces es un poco extraño porque ya platicaremos de ella, pero sí tiene sus momentos difíciles y muy dramáticos. Entonces, la verdad es que estoy listísima y súper emocionada por este aniversario de Game of Thrones. Oh, sí que hubo tómbola porque había mucha gente interesada de hablar de Game of Thrones, pero también llega uno a una edad donde ya no puede tener tanta gente en el podcast, así que ni modo, tómbola. Y pues no, también me alegra muchísimo que andes por acá, Andrea, muchísimas gracias por venir. Y pues también aquí se encuentra con nosotros Carlos. Carlos, bienvenido al podcast. ¿Puedo hacer el spoiler y saludar a Héctor también? Hola, Héctor. Qué bonito regresar aquí a Adicta Visual. Ya tenía un buen rato que no me paraba por acá. Y siempre es un gusto volver. Es como una segunda casa de podcast para mí. Y pues además hablando de una serie de la que hasta hace unos años no me habría oído nadie hablar. O sea, la verdad es que nunca pensé, ese sí ha sido un plot twist de mi vida. Nunca pensé que yo terminaría siendo muy fan de esta franquicia cuando en su inicio no me atrapó. Y pues nada, o sea, me da mucho gusto estar aquí y además, en particular por la inédita ocasión de compartir panel con Andy de una manera distinta como lo solemos hacer cada semana. Y pues nada, gracias Edith por la invitación. Oh my god, sí es cierto, es la primera vez que vienes este año, Carlos. No lo puedo creer, que te tuve que traer con Game of Thrones para que te dignaras a venir. Ay, no, pero mira, te agradezco mucho que estés aquí. Y bueno, al final del día ya habíamos tenido interacciones en plano secuencia, digo, extraoficiales de las personales, pero sí, me alegra mucho que estés por acá y pues me alegra mucho, obviamente, tenerte aquí en Adictia Visual. Así que muchas gracias por venir. Y como oyeron, pues también aquí está con nosotros Héctor. Héctor, bienvenido al podcast. Hola Edith, buenas noches. Pues muchas gracias por invitarme después de tantos días que no estaba aquí, para hablar de Game of Thrones. No sé si recordás, fue en un podcast donde platicamos por primera ocasión, así que es todo un milestone el que estemos de vuelta hablando de esto. Ay, caray, sí es cierto. Tienes toda la... ¡Wow! Lo que inició... ¡Qué mira, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Me gusta cuando se hacen círculos, cuando se cierran ciclos. Y digo, no digo que no voy a volver a hablar de Game of Thrones, pero probablemente sí no voy a volver a hablar de Game of Thrones. Así que creo que es un bonito círculo donde empezamos y ahora no terminamos, pero nada más cerramos esta etapa de 15 años y algo. Ish. Pues es que yo soy como Carlos, yo sí me hice fan de la franquicia en general y la sigo y la seguiré hasta donde nos lleve. Excelente, sí, no, ustedes sí, definitivamente son fans, yo no puedo decir lo mismo, pero tengo que admitir que ahora que estuve viendo varios clips de la serie,
Sí, recordaba esos sentimientos que traía. Pero bueno, de eso hablaremos ya ahorita, más adelante, a más extendido, obviamente. Así que pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a esta conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictia como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, ya saben. Antes de hablar de esta serie, primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Andrea, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues esta semana la verdad es que quise traer a este Salvando lo que amamos a Sam Smith, este cantante o cantautor británico que pues surgió por ahí de hace ya algunos años, por ahí del 2014, 2015. Y esto es porque me acordé que anunció hace poco un To Be Free Tour de su último disco y se va a presentar aquí en México en el Auditorio Nacional los días 17, 18 y 20 hasta donde me acuerdo, y ahí tiene una fecha por ahí en Zapopan, en Jalisco. Y estaba yo súper segura de que había agotado fechas porque yo me inscribí así como en preventa y entré, ya saben, a los Juegos del Hambre de Ticketmaster para poder tener boleto. Y mi sorpresa es que he visto que lo siguen anunciando y me metí a ver y la verdad es que todavía hay lugares. Entonces me sorprendió muchísimo porque considero que Sam Smith es un artista internacional con una proyección y una presencia bastante importante, sobre todo justo para la comunidad queer, ya que él, pues, bueno, se considera binario, en este caso él. También es homosexual y desde el inicio de su carrera, pues fue muy conocido, ¿no? En ese sentido, su identidad, su orientación sexual, habló mucho sobre pues, incluso temas que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Tuvo problemas de bulimia por justamente de cuando era niño, ¿no? Prácticamente en ese entonces. Y la verdad es que ha atravesado por muchas cosas que al final, pues si bien lo han o han posicionado muchos de los temas que hay en su música, sí sobre amor queer, también sobre pues aceptación, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Creo que a mí me ha gustado mucho la música que tiene, ¿no? La manera de expresarse. Sus últimas giras han sido justamente esto, una celebración a la comunidad y según recuerdo por ahí de 2024 anunció que estaba trabajando en la creación de una fundación que se llama The Pink House, que es justamente para apoyar a la comunidad queer cuando no tienen hogar o cuando justamente pues necesitan orientación sobre la vida, sobre qué hacer, ¿no? Profesionalmente, creativamente. Y la verdad es que siento que Sam Smith se ha vuelto justamente eso, ¿no? Un estandarte de la comunidad y me sorprendió muchísimo ver que siendo el Auditorio Nacional, porque según yo el Auditorio Nacional son como 10,000 personas, no sé si estoy correcta en el dato, pero que no haya hecho sold out en ese momento, ¿no? Porque según yo la venta fue ya hace como 2 meses. Me pareció un poquito extraño porque sé que ha estado en otros foros, ¿no? En mucho más grandes en México, incluso en algunas ferias y festivales, y pues tiene bastante concurrencia, ¿no? O sea, una audiencia bastante importante. Yo disfruto particularmente, para aquellos que no conozcan su música, la canción de Dancing with a Stranger y How Do You Sleep.
pero seguramente bueno, en este caso van a recordar mucho más estas canciones con las que pues se volvió todo un hit, que fue Stay With Me y Not the Only One, creo que se llama la canción, y sobre todo por ahí de la película Spectre de James Bond, creo que de 2015 o 2016, que pues justamente compuso y cantó el tema principal de la película, ganó, recuerdo, creo, Globo de Oro, ganó el Oscar, ¿no? O sea, la verdad es que iba empezando su carrera y entró con muchísimo éxito, ¿no? Entonces, creo que es una artista a que se debe valorar mucho su música, se debe valorar mucho su presencia, su influencia y la proyección que tiene dentro de la comunidad. Y la verdad es que yo al menos estoy muy emocionada porque voy a ir al concierto. Creo que, o no sé si falte a lo mejor justo más comunicación sobre, pues, sobre este tour o si hay un desconocimiento sobre el artista que yo no creía que hubiera, pero pues espero que después de esta charla haya alguien que se interese por Sam Smith y que incluso pueda ir a comprar un boleto para acompañarnos en los conciertos que va a tener en el Auditorio Nacional. Recuerden, el 17, 18 y 20 de agosto. Excelente. Y sí, el Auditorio Nacional tiene la capacidad de 10,000 personas, así que eso estabas extremadamente correcta. Y mira, qué padre que sea en el auditorio también. Creo que su anterior concierto fue en el Palacio de los Deportes, si no mal recuerdo, y definitivamente no tiene el sonido del Auditorio Nacional. Entonces creo que para fans, la verdad es que siempre es un gusto escuchar a tu artista en el auditorio. Y pues sí, vayan, o sea, la verdad yo no soy súper fan, me gusta una o dos canciones nada más, pero sé que lleva un muy buen show, así que esperemos que este sea el caso. Y pues sí, yo la verdad no había escuchado nada de esto, pero bueno, no soy el target, definitivamente. Entonces, pues nada, si alguien no sabía, pues vayan a comprar boletos porque ya, y es este año, que lo cual también es increíble, porque eso de comprar boletos con 5 años de anticipación es horrible. Así que no falta nada, vayan a comprar y vayan a ver a Sam Smith en la Ciudad de México en su To Be Free Tour. Pero bueno, muchísimas gracias, Andrea, por traer esto con el público. Carlos, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues mira, para matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Por supuesto que es recomendación de cine. Y pues me gustaría recomendar una ópera prima que prácticamente ha tenido cero difusión aquí porque no se estrenó en cine. Llegó directo a esta plataforma nueva que ya tiene, pues sí, más de un año, ¿no? Que anda funcionando un poquito más quizá, o al menos que la tengo en mi radar, que es Filmelier Plus, donde han estado subiendo sobre todo estrenos, pues como del circuito independiente o alternativo. Y justamente este es uno de ellos. Se trata de Incógnito, Plainclothes, ópera prima de Carmen Emmy. Es una película protagonizada por Tom Blythe y Russell Tovey y María Dizia. Tuvo su estreno en el Festival de Sundance bastante bien en cuanto a recepción de la crítica. El público no se ha acercado tanto a ella en casi ningún lado, pues porque justamente quedó como muy pequeña. Es una película que está ambientada en los 90 en Nueva York, y en ella seguimos a Lucas, un policía que trabaja de encubierto y que forma parte de una operación muy discreta por parte del Departamento de Policía, en el que están persiguiendo a hombres de la comunidad LGBT, a hombres gay. Se hace pasar por alguien que está buscando un encuentro sexual breve en lugares públicos, particularmente en los baños de las plazas comerciales. Mediante señas, ¿no?, y miradas se comunica con estos hombres, ¿no?, como para llamarles la atención, y cuando ve que se puede concretar un encuentro, los convence de ir al baño, y en cuanto considera que ya es momento de que puede ya digamos, justificarse el delito de exhibicionismo, que además todo esto está basado en experiencias reales, ¿no? Si había operaciones de este tipo. Él llama a uno de sus compañeros y ya entra la policía al baño y arrestan al hombre en cuestión, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto dramático de la película? Es que Lucas es gay. Ha estado poco a poco dándose cuenta de que siente una atracción sexual hacia los hombres, y cada vez le conflictúa más hacer este trabajo porque están formando parte de un entorno de trabajo en el que hay mucha homofobia, y también de que viene de una familia con varios miembros que son personas muy agresivas y que también tienen estos prejuicios.
él le conflictúa cada vez más hacer su trabajo porque lo hace sentirse muy culpable. Y al mismo tiempo le nutre esa curiosidad y entra el número de uno de estos hombres y decide pues explorar esa posible relación y ver exactamente qué es lo que él siente y si eso puede llevar a algún lado, porque además es una persona muy solitaria, está muy reprimido, no solamente en cuanto a su homosexualidad, sino también en cuanto a muchos traumas familiares, ¿no? De conflictos dentro de la familia. Entonces la película explora eh, pues lo que sí es, digamos, un doloroso proceso de liberación y también de empatía. Me parece que tiene mucha sensibilidad. Me recordó incluso por momentos en estilo Afterson, también esta otra ópera prima que pues se ha convertido en todo un hit, ¿no? Desde que salió hace ya 4 años. Y Carmen Emi pertenece a la comunidad LGBT, el director. Claramente es una historia que quería contar desde un punto de vista muy personal también. Y las actuaciones son maravillosas, a mí me ha gustado mucho. No es una película sencilla, creo yo, porque deja mucho a la interpretación del espectador en cuanto a cómo está armada, en cuanto a cómo está contada, tiene una narrativa quebrada, no lineal, y me parece que es una gran opción también para seguir pues explorando este tipo de historias. Eh, no solamente porque estamos en el mes del Pride, sino también pues para justamente algo que hace mucho el cine, ¿no? Que es ponernos en los zapatos de los demás. Si bien podríamos decir que es una historia que continúa quizá un poco esta tendencia, ¿no? De que pues son historias que parecía ser que cargan con mucha tragedia o mucho dolor, me parece que sigue siendo importante contarlas y además lo hace con una calidad estupenda. Se llama Plain Clothes o Incógnito en español, así la encuentran en Female Air Plus o en medios alternativos y pues nada, si la ven, ahí me lanzan un mensaje por alguna de mis redes diciéndome qué les pareció. Que por cierto, estoy viendo que Femelier está dentro de Amazon Prime. Nada más para que también sepan que ahí se pueden suscribir, literalmente. No, pues oye, muy bien. No la tenía para nada en el radar. Y a mí me encanta la actuación de Tom Brilt. Y obviamente creo que, por ejemplo, Russell Tovey es un actor que sale como en 1000 cosas que he visto. Y nunca ha sido como, siempre es como terciario o cuarto personaje. Muy pocas veces es protagonista o incluso personaje secundario. Entonces, bueno, aquí sigue siendo un personaje secundario, pero me llama mucho la atención porque creo que es un gran actor que pasa muy desapercibido, que está en todos lados, pero que literalmente siempre está, o sea, está presente, pero que no lo notas súper presente y creo que es un muy buen actor. Así que, mira, qué buena recomendación. Muchísimas gracias, Carlos. Yo sí la voy a ir a checar. Plain Clothes, que está justamente en esta milésima plataforma que encuentran en Amazon Prime. ya les digo, Filmelier. Que bueno, tiene 7 días de prueba, así que, y se compra en HD en 100 pesos la película, así que está accesible, en fin. Está accesible, efectivamente, y bueno, o sea, aparte, digo, todavía no es seguro, pero de momento la película está en mi top del año, entonces... Oh my God, sí, porque pues es de este año, bueno, del año anterior, pero pues se acaba de estrenar, así que, no, pues muy bien, muy bien. No, ya, la tengo que ver, excelente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos, por compartir esto con el público. Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, pues esta semana también otra vez les traigo cómics, que son uno de los medios que más me gusta consumir. No sé si lo he mencionado aquí, pero DC Comics sacó una iniciativa llamada la línea Absolute, en la que están reinventando sus personajes clásicos desde nuevos puntos de vista o puntos de vista un poquito alterados. Desde hace ya 2 años que están teniendo mucho éxito con Wonder Woman, con Batman y Superman, que pues obviamente son los personajes principales, pero a lo largo de los meses han estado ya expandiendo un poquito más la línea a otros personajes. Se han unido Martian Manhunter, Flash, Linterna Verde, etcétera. Y este miércoles salió a la venta otro cómic que es parte de esta línea, que es Absolute Catwoman. Esta es precisamente la reimaginación de este personaje clásico también de DC Comics,
Y aquí la visión que tiene este equipo creativo me parece interesante, digo, porque, digo, a diferencia de lo que es la versión de Catwoman regular, del universo regular, aquí ella es la que tiene el dinero, es la que tiene la tecnología, es la que tiene todos estos dispositivos a su favor, que como quiera continúa siendo tradicionalmente una ladrona. La historia inicia con ella ya queriendo haber ganado todo lo que quería, digo, todo el dinero que necesitaba para tener una vida confortable. Y pues básicamente retirarse, pero digo, como suele ocurrir en este tipo de historias, pues personajes de su pasado la están buscando para cobrar venganza. Está muy interesante. El número es una miniserie de 6 números. Bueno, sí, yo creo que si tiene éxito la van a expandir un poquito más. El arte es muy dinámico, está muy orientado a lo que es la acción por parte de Bengal, es el artista, es un artista francés. El guión corre por parte de Scott Snyder, que pues, digo, es básicamente ahorita uno de los escritores más famosos de ese cómic y que de cierta manera edita lo que es la línea Absolute. Y además se une Che Grayson, que es un autor que tiene poco tiempo escribiendo cómics, pero lo que he visto de su trabajo se me hace muy interesante. Por si acaso también, si les gusta Absolute Catwoman y quieren checar lo que es el trabajo de Grayson, por ejemplo, ha participado participó hace poco en una antología llamada Power and Magic, The Queer Witch Comics Anthology, lo cual tenía historias, digo que estaban muy, muy interesantes, muy bien contadas. En DC Comics ha participado en eventos como Dark Knights, en miniseries como Batman Urban Legends. O sea, y como que se está haciendo así como que parte de un nombre en la industria de los cómics. Y basado en lo que he leído de su trabajo, pues la verdad sí se me hace que es un autor que se debería de darle la oportunidad, o sea, porque sabe escribir muy bien estos personajes, o sea, sabe imprimir lo que es la caracterización, sabe cómo contar una historia en pocas páginas, que no todos los autores, sobre todo de cómics, son capaces de hacer. Así que, pues sí, les recomiendo que vayan a checar lo que es el inicio de esta miniserie, pues si les gusta que también busquen más acerca del trabajo de Grayson. Excelente, muy bien. Sí, se ven muy bien las portadas. Me gusta cómo está el arte, se ve interesante. Y creo que Catwoman en general, digo, como yo sigo muy superficialmente todos los cómics, pero creo que Catwoman siempre ha sido un personaje muy interesante, muy mítico, porque obviamente pues no es una heroína, pero tampoco es una villana como tal, siento yo. Entonces creo que ese es un personaje al que el público siempre le ha parecido intrigante, ¿no? Digo, corrígeme si me equivoco, pero creo que esa es como la sensación que tengo. Ujú. Y en ocasiones, digo, cuando autores que, digo, de buena calidad se dedican a hacer un cómic, digo, sí ha tenido bastantes historias reconocidas. Y sí, digo, sí, pues el issue que siempre ha tenido es que pues digo, está muy ligada a los títulos de Batman, y algunas veces queda siendo así como que relegada a segundo plano, no sabe qué hacer. Pero bueno, esto es un universo nuevo, o sea, esto no tiene que tener conocimiento anterior de los cómics, nada, todo lo que necesites saber lo van, digo, lo van a saber leyendo los cómics en sí. Digo, en general, la línea Absolute ha tenido mucho éxito precisamente por eso, porque son así reimaginaciones frescas que le dan como que una nueva vibra a estos personajes que pues tienen ya décadas y décadas. O sea, Catwoman básicamente es casi tan vieja como Batman. Salió en el Batman número 1 en el 1940. No, pues sí, no, ya tiene sus 80 años. Muy bien, más, de hecho más. Pero bueno, muy bien, muy bien. Pues se oye muy bien. Vayan a leer Absolute Catwoman y nos dicen qué tal les pareció. Muchísimas gracias, Héctor, por compartir esto con el público. Y bueno, querido público, ya para cerrar esta bonita sección, nada más les quería comentar que este fin de semana se estrenó la película llamada Leviticus. Esta película es australiana, que está escrita y dirigida por Adrian Chiarella y está protagonizada por Joe Bird, Stacey Clausen, Jeremy Witt y entre otras personalidades, incluyendo a Mia Wasikowska, que la verdad me sacó un montón de onda verla ya como mamá y así como,
Yo la vi cuando era joven, maldito sea. Pero bueno, la verdad es que la película a mí me gustó muchísimo. Era una película que ya esperaba ya hace tiempo porque creo que se vendió muy bien, al menos en mi círculo. Justamente por la trama. Y yo la verdad es que no voy a ver películas de terror muy seguido porque realmente me dan mucho miedo las películas de terror y no me gusta asustarme en el cine. Eso es bien debatible, pero ok. Exactamente. Pero bueno, y creo que la verdad sí tenía como un poco de nervios de ir a la sala de cine. Pero bueno, me animé y afortunadamente para mí no es una película de terror al 100%. Yo la colocaría más en el suspenso. Y creo que eso le ayuda mucho a la cinta porque al final del día esta se trata de dos chicos que viven en un pueblo religioso en Australia que se llaman Name y Ryan, que pues básicamente tienen un crush uno con el otro, empiezan a tener una relación, pero son descubiertos por sus familias de diferentes formas, que también es parte de la trama, y básicamente un sacerdote les pega o hace que un demonio, una entidad, tome la forma de la persona que más desean, es decir, la forma del otro, para que cuando ellos empiecen o se acerquen o empiecen a tener como una relación un poco más íntima, esta entidad literalmente los empiece a matar y desarrollen un miedo hacia las personas que aman. Y la verdad es que yo fui por eso a ver la película, porque la trama me pareció como súper mega interesante. Al final del día es una metáfora muy obvia, siento yo. Pero bueno, al final del día creo que la forma en que la iban a explotar era lo que me interesaba ver. Y la verdad es que a mí no me decepcionó. Creo que es una película muy sencilla, sí. Creo que es una película que se pudo haber desarrollado mejor en ciertas partes o pudo haber explorado más ciertas ramas de los problemas, ya sea religiosos, por ejemplo. Eso no se explora tanto. Sin embargo, creo que tiene mucho corazón. Me encantaron los protagonistas. Creo que Joe Bird y Stacey Clausen como Name y Ryan me parece que tienen una química muy bonita a pesar de que tienen muy pocas escenas juntos. Creo que esas pocas escenas realmente nos vende la atracción que siente el uno por el otro. Creo que la fotografía está muy bien hecha, creo que la edición también me pareció muy buena. Y al final del día a mí el mensaje, si bien no es 100% un final feliz, creo que lamentablemente para las personas queer no existe todavía un vivieron felices para siempre, porque al final del día siempre vas a tener que enfrentar cierto tipo de homofobia en la vida. Entonces, como digo, pero creo que tiene mucho corazón el final y en general es muy bonito. Entonces, a mí me gustó mucho. A mí me gustaría personalmente hablar de la película el próximo programa, pero yo sé que hay gente que tal vez no hablaría de ella, aunque ya la vio. Pero tal vez sé de otra gente que ya la vio, entonces tal vez voy a ver si quieren hablar de ella. Pero bueno, ahí les voy a ir comentando. No sé de qué te ríes, Carlos, yo no mencioné tu nombre. En fin. Y bueno, ya ahí les contaré, pero mientras vayan a verla, está en pocos cines, eso es cierto, no salió en muchas salas, está como en salas muy selectas, entonces sí la tienen que buscar un poco, pero créanme, vale muchísimo la pena, es una ópera prima y creo que también eso habla muy bien del director que a pesar de que es su primera película, sabía qué quería decir, como digo, no lo dice de forma perfecta, pero lo dice muy bien y con mucho corazón. Así que vayan a ver esta película, vayan a ver Leviticus, está ahorita en cines y pues vayan antes de que, literalmente, vayan a verla antes de que Toy Story siga devorando todas las salas de cine. Y Supergirl llegue y básicamente la desaparezca. Así que vayan a verla y pues nada, nos cuentan qué tal les pareció. Así que bueno, querido público, pues vámonos ya a hablar del tema del día de hoy, porque sí, va a ser un tema bastante complejo. Así que vámonos ya a hablar de series. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar del 15 aniversario de Game of Thrones.
Esta serie, pues justamente como les digo, se estrenó por ahí del 2011, el 17 de abril para ser exactos. Los showrunners de esta serie es David Benioff y B.D. Weiss. Y pues como digo, la serie empezó, fue su debut en HBO. Y está basada en la serie de novelas de Canción de Hielo y Fuego, escrita por George R.R. Martin. Y pues básicamente revolucionó la televisión y revolucionó la forma en que consumimos también televisión. Fue un fenómeno mundial desde la primera temporada, sobre todo porque siento que le hicieron muy buen marketing al inicio. Y pues de ello vamos a hablar justamente en la primera parte. Y en la segunda parte pues ya vamos a hablar un poquito de ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta serie? ¿Cómo se fue desarrollando? Y pues al final del día, ¿qué nos ha dejado estos últimos 6 años de que terminó? Porque finalizó por ahí del 2019, el 19 de mayo. Así que, sin más querido público, vámonos a la primera parte para hablar de esta serie. No doubt about it. Last time I seen my brother. Last time I seen the sun. Early in this morning. Just for a few hours. It was free. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de Game of Thrones, estos 15 años que se cumplieron del estreno de esta serie. Saludos rápidamente en el chat a Sofía y a Marsalis21 que están ahí ya escuchando este podcast. Muchísimas gracias. Y pues sí, como les decía, la serie inició justamente hace 15 años, por ahí del 17 de abril. Y me acuerdo mucho porque yo recuerdo que vi el primer episodio así en su estreno y para mí sí fue algo como muy interesante, o sea, fue como, ok, esto es como entre una fantasía, como entre algo como de época, pero no es en la época porque tiene su propio universo. Y al final del día creo que sí nos engancharon mucho con esta idea de estos White Walkers, de qué eran, qué estaba, pero sobre todo creo que también los personajes eran muy interesantes, o sea, en el primer episodio conocimos a la familia Stark, conocimos obviamente a los Lannister y el episodio se sentía muy lleno de historia. Recuerdo que inmediatamente ver el primer episodio fui y lo volví a ver con mis primes y lo volví a ver luego yo por otra forma y así fue creo que con el paso de los años, o sea, incluso... sí, creo que todavía existe el blog de Adictia Visual, tengo ahí análisis de episodio por episodio de alguna de las temporadas, como dice Héctor, fui a podcast a hablar de Game of Thrones, obviamente, y leí los libros ya eventualmente, ya supe más o menos qué estaba pasando ya también en la literatura. Creo que incluso ahorita que estuve revisando muchos clips, como para ponerme en el mood, desde ayer la verdad ya estaba checando muchos clips de mis escenas favoritas y de momentos favoritos. Creo que incluso había clips que no quise ver porque todavía me acordaba del sentimiento de tristeza o de desesperación o de impotencia que daban ciertas escenas. Y creo que después de tantos años de no haber visto la serie, que nada más por ver o pensar en un momento te traiga esos sentimientos, a mí me habla de una serie que me impactó de muchas formas emocionalmente también. Creo que, como digo, disfruto muchísimas tomas, muchísimos capítulos. Yo creo que sin problema los podría volver a ver. Y la verdad es que una serie 15 años después te traiga estas emociones de regreso, que no solo las negativas, sino también las positivas, donde te emocionas porque pasa algo con los personajes, te emocionas porque estás viendo literalmente cómo crecen o cómo se desarrollan o cómo aprenden o momentos muy importantes de venganza, por ejemplo, o incluso de, como digo, de derrota. Creo que habla muy bien de una serie que sí estaba construyendo algo. Y ese algo podemos decir que falló o no falló, lo discutiremos en la segunda parte. Pero al final del día creo que es bastante positivo que todos estos momentos y todos estos clips me sigan trayendo estas emociones. Pero bueno, Andrea, no sé cuál sea tu relación con Game of Thrones y cuál ha sido tu reflexión estos 15 años de lo bueno y lo malo, no necesariamente del final, pero de la serie como completo, como un producto completo. De la serie como un producto completo, la verdad es que mi relación es
sana, sana y bonita, porque o sea, yo sí me declaro fan de Game of Thrones. He leído los libros, la serie, lo que hay ahora, ¿no? De la Casa del Dragón, también leí el libro, la serie la estoy siguiendo. El Caballero de los Siete Reinos, la verdad es que lo seguí ya después, o sea, no lo vi al momento en que salió todo, pero sí lo vi. Entonces, la verdad es que es algo que me maravilla mucho, ¿no? Creo que lo has explicado muy bien porque la verdad es que Game of Thrones es un universo que está muy bien diseñado, ¿no? Sus personajes, cómo está planteado, pues todo el conflicto político, todo el conflicto bélico, ¿no? Esta fantasía de los dragones, esta fantasía de los caminantes, ¿no? De que todos estábamos cuando empieza Game of Thrones y ves esas primeras escenas, te descoloca mucho porque tú piensas que vas a ver algo muy, pues sí, ¿no? De corte épico, tipo medieval, y con estos elementos fantásticos que tienen incluso de brujos, ¿no? O brujas, hechicería, leyendas, o sea, la verdad es que se le pueden acusar de muchas cosas a George Martin, pero el universo que creó tanto en los libros como al permitir, ¿no? que llegara a ser una serie, un producto audiovisual y la forma en la que ha participado a lo largo de los años en el universo de Game of Thrones. La verdad es que es un fenómeno consolidado desde mi perspectiva. Yo la verdad llegué ya iniciada la serie, es decir, yo conocí Game of Thrones por ahí de final de la segunda temporada, si no me equivoco, y empecé a ver la primera y me detuve porque me puse a leer primero todos los libros. Y ya que leí los libros, ya me seguí con la segunda, tercera, cuarta, quinta temporada. Y así, o sea, conforme iban saliendo, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia rara porque yo no suelo mucho hacer eso, o sea, de que primero vea una serie o una película y después vaya a leer el libro o viceversa, que lea el libro y luego la película. Realmente son pocos los casos que me ha pasado, ¿no? Porque me gusta quedarme con una sola cosa de preferencia, ¿no? O sea, si ya vi la película y la película o la serie me gustó mucho, no me gusta hacerme otra idea con el material escrito, ¿no? O viceversa, ¿no? Si ya leí los libros de algo y lo hacen en material audiovisual, me cuesta mucho trabajo recurrir a ello, ¿no? Por todo lo que el proceso de imaginación, de creación que llevamos al momento en que estamos leyendo. Pero con Game of Thrones sí fue como quiero leer todo, quiero ver todo, es demasiada información. La verdad es que es un universo que se puede expandir fácilmente. Bueno, fácil y complejamente, ¿no? Porque claramente se tienen que respetar también ciertas líneas ya trazadas, pero me encanta la forma en la que despegó la serie, la forma en la que se volvió un boom completo. Recuerdo todavía cómo la gente estaba súper ansiosa y súper emocionada por ver capítulo a capítulo, porque además tiene la particularidad que todavía estaba dentro de esta transición en donde era televisión pagada, pero además era televisión pagada especial porque es a través de los canales de HBO. No todos, yo usualmente recuerdo tener pues, contratado siempre estos canales de televisión pagada, pero nunca contraté HBO. Entonces, el ver a la gente esperar semana a semana y contratar el canal, incluso me tocó ya las últimas dos temporadas, había cafeterías, había círculos en donde te metías y decían, vamos a pasar el capítulo de Game of Thrones y iba la gente a verlo a estos espacios. A mí me tocó ir un par de veces porque pues tenía yo que buscar en dónde verlos, además de los medios alternativos, pero sí veíamos los videos, veíamos las audiencias que rompió récord en muchas partes, la transmisión del episodio, ¿no? Se veían a veces, creo que no sé si llegaron a ver las tomas de estos edificios, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se veía en las ventanas el reflejo del intro de Game of Thrones, de que a cierta hora la gente ya estaba viendo y sintonizando
pues el capítulo, ¿no? Entonces, realmente para el segmento en el que se lanzó, para la apuesta que era la serie, el éxito superó, ¿no? O sea, a nivel mundial realmente se convirtió, incluso si queremos verlo en un producto, ¿no? Donde hay mercancía, donde están los Funkos, la gente sabe, muchos, ¿no? De los que siguen, si no han visto toda la serie completa, al menos saben quiénes son los Stark, quiénes son los Targaryen, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que se vuelven de la cultura, ¿no? O sea, como que se vuelven parte como lo que llaman cultura pop, pero realmente ser testigo, o sea, yo me siento parte del fenómeno, pero también me siento como un testigo del fenómeno, ¿no? Creo que es difícil repetirlo o ver otro tipo de contenidos de televisión que hayan tenido este efecto antes de lo que conocemos ahora como plataformas streaming. Recuerdo que, y me parece que justamente HBO o Max, ¿no? Porque ha tenido estos cambios de nombre, empezó a emerger, ¿no? Después de la prueba exitosa de Netflix y que empezaron a emerger estas plataformas de streaming, justamente también HBO empezó a lanzarse así con, ¿no? Justamente y parte de lo fuerte que traía HBO dentro de la serie siempre ha sido el catálogo de Game of Thrones, ¿no? Y ahora con este llamado universo expandido, pues sigue buscando cómo explotar de una u otra forma todo lo que Game of Thrones pues, este mundo que creó de Poniente y los continentes de George Martin, pues seguirle sacando jugo. Y la verdad es que no es queja. Yo estoy muy contenta y creo que se va a seguir valorando, ¿no? En ese aspecto, todo lo que el fenómeno ha traído. Sí, es que como dices, o sea, el impacto, o sea, creo que eran las primeras veces que veías el fandom fuera del internet. Digo, en ese entonces creo que el internet no era tan masivo como lo es ahora. Y creo que se daba más esto de salir a bares y salir a lugares para vivir estos finales, pero bueno, fue la primera vez que lo veíamos y creo que ya muy pocas series y muy pocos eventos televisivos han replicado eso. O sea, yo sé que por ejemplo con Heated Rivalry volvió a pasar, o sea, que la gente se reunía en bares y así para ver el final de temporada. Pero creo que efectivamente la primera vez que lo veíamos era con Game of Thrones y sí era un momento donde todo mundo quería ver la serie y quería reaccionar y quería ver cuáles eran las teorías y se hacían los foros y los discusión y creo que eso también fue muy positivo en general para, pues sí, para la televisión y para el fandom, ¿no? Que vivimos esos momentos. O sea, realmente creo que Game of Thrones, para quienes nunca la hayan visto y quieran volver a verla, o sea, creo que efectivamente sigue siendo muy buena y creo que les va a agradar tener la experiencia de verla completa, pero híjole, ahí sí, el haber vivido el fenómeno en su momento, definitivamente es algo que es irrepetible, que no va a volver a pasar en esa magnitud, porque también creo que algo que tenía Game of Thrones era que no tenía un público en específico, o sea, como que le gustaba a todo mundo, le gustaba gente que no le gustaba la fantasía, porque no tenía mucha fantasía, le gustaba gente que le gusta la fantasía, porque tenía algo de fantasía, pero y le gustaba a hombres, mujeres, o sea, siento que no había como un público que en general no le gustara, o sea, una parte estadística que no le gustara, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú, Carlos? O sea, porque creo que sí era una serie que en cierta forma apelaba a todos. Había algo que le gustaba a todos, ¿no? No digo que a toda la gente le tenía que gustar, pero siento yo que era muy universal en ese aspecto. Totalmente, o sea, de hecho, cuando empezó la primera temporada y entre que pues se empezaba a correr el boca en boca, una de las personas que primero de mi círculo que primero se interesó por la serie fue mi abuelito, o sea, porque a él siempre le gustaron todas las historias, no necesariamente de fantasía, pero sí como de pues medievales, ¿no? Entonces, y además me lo decía a mí, es que esta a ti te va a gustar porque pues como es bien sabido en este programa, soy fan de Tolkien. Y sí, la fantasía, la alta fantasía es uno de mis más grandes gustos y también una de las cosas con las que más recelo tengo a veces, ¿no? Entonces,
En efecto, o sea, me parece que, tú lo acabas de escribir muy bien, se convirtió en un show que de alguna manera trajo más cerca la fantasía al público en general, incluso que otras propuestas que ya venían de mucho éxito, ¿no? De unos 5, 6 o hasta 10 años antes, como es el caso del Señor de los Anillos o de Harry Potter. Como que se sentía que apelaba a un público más pues diverso y que a lo mejor no se necesitaba tener quizá tanto conocimiento del todo el lore detrás de la serie para acercarse a ella como sí ocurre con El Señor de los Anillos y quizá en menor medida un poco con Harry Potter, ¿no? Pero particularmente ese siempre ha sido uno de los obstáculos que tienen muchas personas con la obra de Tolkien, por ejemplo, ¿no? De que o sea, si bien las películas están muy bien hechas, ¿no? Y toman muy bien los libros, siempre hay como mucho más detrás de una forma, es como un gran tapiz, ¿no? Y Game of Thrones también lo es a su manera, pero a mí, quizá también es la forma en la que yo me terminé relacionando con la serie, a mi parecer, siento que al público en general no le llamó tanto la atención involucrarse con los libros más allá de la serie como sí ocurrió con El Señor de los Anillos, ¿no? O ha ocurrido con otras franquicias en las que la gente sí se termina mucho acercando a los libros y bueno, ya decide si le gustan o no. En mi caso en particular, yo sí empecé a ver la serie en su momento, cuando iba saliendo la primera o segunda temporada también. Creo que sí tardé un poco en verla y me quedé en la tercera, ¿no? A mí me ocurrió algo muy curioso. No conseguí conectar con la serie en su primer momento y eso que la primera temporada en general me gustó mucho, pero a mí me frustró mucho, me sacaba de quicio incluso la narrativa tan partida de tener tantos personajes avanzando centímetro a centímetro durante toda la temporada, ¿no? O sea, que como que a mí eso me desesperaba. Sobre todo porque había líneas narrativas que me gustaban mucho y había otras que no me atraían tanto, ¿no? La serie cumplió un cometido muy fuerte, que es algo que yo defiendo ahora a capa y espada, ¿no? De que los verdaderos protagonistas de esta franquicia, de esta saga, ¿no? Al menos de esta parte de este universo, es la familia Stark, la casa Stark, ¿no? Es la razón por la que se nos presenta una focalización de ellos desde el primer episodio. Y a mí me dio mucho coraje cuando ocurre lo que ocurre en la tercera temporada, porque dije, es que ahora, ¿qué me queda para seguir aquí? ¿No? Entonces boté la serie, ¿no? Me desesperó y la boté, pero después regresé a ella, porque siempre hubo algo que me atrajo, ¿no? Y claro, es el componente de fantasía, los dragones, ¿no? Que además también para gente de fantasía, como bien ya habían dicho, luego decían, es que casi no tiene, los libros tienen más, pero como que la serie se ha despegado mucho de eso, quizá también por este prejuicio que hay hacia el género, que sigue habiendo, por parte del público en general, que es curioso, ¿no? Como eso le genera más barrera a la gente que, por ejemplo, la ciencia ficción o cosas de género como horror, que también de repente manejan pues mitologías muy particulares. Parece ser que eso no genera tanto esa barrera, ¿no? Pero la fantasía sí. Regresé a ella poco a poco, o sea, como que yo seguí la serie desde lejos. Me enteré de todo lo que ocurrió siempre por Twitter, por Facebook, por Instagram. Era como si yo ya lo hubiera visto, ¿no? O sea, dije, o sea, no, como que sentía que no me perdía de nada y muchas cosas me hacían hasta eso de repente sentido. Pero el gran cambio llegó cuando se estrenó La Casa del Dragón, ¿no? Porque dije, bueno, esto sí me llama, vamos a ver si esto me atrapa de una manera distinta. Y lo hizo. Y entonces dije, creo que para entender bien esto, necesito ahora sí fletarme todo Game of Thrones. Y entonces de manera muy maratónica, en menos de 2 meses, me eché las 8 temporadas. Y la verdad es que sí cambió mucho mi perspectiva respecto a la serie. Si bien, como ya también lo has dicho, ¿no? Tiene cosas pues que generan mucha controversia en su momento, que también se le han criticado y con justa razón, ¿no? Particularmente en cuanto al retrato de ciertas cosas, a la explotación también morbosa, que eso era mucho algo de la marca HBO desde sus inicios, ¿no? Había, también por eso se le llamaba que era como este canal élite que no todo el mundo podía pagar, pero que tenía series quizá demasiado maduras, ¿no? Con contenido muy gráfico. Me parece que todavía las primeras temporadas o buena parte de la serie
obedeció a ese marco, ¿no? Del canal, de la productora, pero creo que al final sale airosa, no solamente por el trabajo del elenco, sino porque creo que termina creando personajes muy entrañables y porque al final de lo que termina tratando esto no es solamente de conflictos familiares, sino también de lo difícil que es pues encontrar la paz en un mundo en el que pareciera ser que el poder siempre está al centro del debate y pues todo el mundo se destroza por él, ¿no? Y creo que eso es algo con lo que nos podemos relacionar tanto a nivel micro como a nivel macro, ¿no? En diferentes contextos y extrapolarlo. Y aparte de eso, bueno, que pues tiene, que con todo sí tiene bastante corazón la serie y mucho interés de llevar a estos personajes pues hacia donde tengan que llevar, incluso si eso es como le ocurrió a la gran mayoría de ellos, a su muerte, ¿no? Entonces sí, creo que por eso la serie se ha quedado en el imaginario colectivo del público, de la misma manera en que lo han hecho pues muchas otras historias, ¿no? Provenientes de la literatura de género, y tanto así que pues estos spin-offs que han salido continúan jalando a su buen público, si bien parecía ser que no con la misma fuerza, o al menos a mí anoche de repente entré, porque dije seguramente ya está plagado aquí de spoilers, y no vi ni uno. De hecho, no vi a una sola persona hablando de la Casa del Dragón. No sé, todo el mundo estaba enfrascado en la trágica noticia que acabamos de ver de lo ocurrido en Colombia. Pero sí, o sea, digo, también lo entiendo, ¿no? O sea, creo que cuando las franquicias se extienden, incluso si siguen manteniendo un alto grado de calidad, hay que aceptar que también pues todo tiene un cenit y de repente las cosas no es que ya no le interesen al público, pero como que ya pasó un poco su momento, ¿no? Pero a pesar de ello, yo creo que pues sí, este universo de Westeros se ha quedado mucho en el corazón de su público y por eso sigue siendo pues tan recordado y tan querido y generando tanta expectativa. Sí, eso es interesante porque al final del día creo que sí las nuevas series, bueno, una me parece, me parece increíble que no hayas visto Game of Thrones hasta un maratón de las 8 temporadas, eso wow. Así, no, bueno, no, yo no lo hubiera visto así. La verdad, a mí sí me gustaba mucho interactuar con todo lo que estaba pasando, que entiendo que es la forma que más o menos lo hiciste, que literalmente es la forma en que yo estoy viviendo ahorita Game of Thrones. Bueno, más bien The House of the Dragon. O sea, el Caballero de los Siete Reinos, estoy de acuerdo, casi no conozco, es más, conozco a una persona que lo vio y está en este podcast, y ya, o sea, no he escuchado absolutamente nada de eso. The House of Dragon he escuchado más cosas, sobre todo en Tumblr, porque hay mucha gente que le gusta lo estético y pone muchos GIFs de todo lo que pasa. Entonces, así es como me he ido enterando de qué pasa en The House of Dragon, pero no es una serie que vería porque ya sé más o menos hacia dónde va la historia, o más bien tal vez incluso me estoy esperando a que acabe para saber cuáles son los pros, cuáles son los contras y luego ver la serie, que creo que es una consecuencia de Game of Thrones en general, o sea que ya no confío, a pesar de que no es la misma gente la que está haciendo esta serie de House of Dragon, siento que ya no confío en ese universo y en en esas estructuras. Pero bueno, ahora sí que cada quien. Y creo que sí, o sea, regresándome un poco a lo que decías, Carlos, de todas las narrativas y todos los personajes, la verdad es que también se me hacía interesante porque a la gente a veces no le gusta complicarse, ¿no? Le gusta ver narrativas sencillas, donde hay como un personaje, dos y basta. Y sí, estoy completamente de acuerdo. A veces no tenías nada de ganas de ver, no sé, a Tío ni a su hermana en el mar viendo quién sabe qué, mientras tú ya lo que querías ver era a Arya o no sé, a cualquier otro personaje, ¿no? Y eso podía sentirse frustrante, sobre todo ya que íbamos hacia el final, porque había momentos que tú querías ver en la serie y que literalmente eran recortados o apresurados para cumplir otros momentos de otros personajes. Y creo que por eso siento que fue una serie que poco a poco se fue saliendo de las manos entre las expectativas del público, entre las expectativas de los showrunners y entre que pues evidentemente también son una serie de libros
que no se han acabado de escribir. Entonces, a pesar de que tenían la guía de George R.R. Martin que estaba ahí de consultor, siento que al final dijeron, no, pues es que no tenemos manera de resolver esto. Y pues literalmente todo se resolvía al final, ¿no? Con Viajes de Dragón. Y pues en este aspecto, Héctor, ya tal vez inclinándonos, digo, yo sé que tú eres muy fan, pero justamente inclinándonos un poco a este lado de qué fue lo complicado hacia el final de adaptar estos libros. O sea, tú sabiendo lo que pasó y sabiendo todo lo que ya sabemos de lo que han dicho los showrunners y así, o sea, ¿crees que esto tenía, desde el inicio estaba destinado no a fallar, pero definitivamente a volverse complejo? O sea, desde la primera temporada ya veíamos, o sea, si ya sabías, ya habías leído los libros y todo esto, sabías que en algún punto iba a complejizarse de una forma que ya iba a ser difícil salir adelante en la serie. Que era un tren sin conductor que Exacto. estaba irrevocablemente en camino hacia que se le acabaran las vías y se iba a estrellarse, pues sí. Porque mira, yo comencé a ver esta serie. Yo no la vi desde el principio. Yo la empecé a ver cuando terminó la primera temporada. Digo, porque yo sé si me han escuchado aquí en Adicta Visual, a lo mejor les va a sorprender y la gente así como que saca de onda. A mí no me gusta mucho la fantasía. Digo, yo sé que Tolkien es mi escritor favorito, devoro esos libros, leo todo lo que el profesor escribió y me gusta Harry Potter, pero así que yo sea así, que busque en general la fantasía, digo, no realmente. Digo, por ejemplo, a mí no me venían en público leyendo un libro de Brandon Sanderson o algo así. O sea, así que yo para meterme en algo así, con muchos libros, con mucho trasfondo, pues iba a batallar un poquito. Había escuchado cosas acerca de la serie que estaban interesantes, así que cuando terminó la primera temporada, o sea, la vi. Y para empezar, me quedé fascinado en cómo lograron establecer esta narrativa que era bastante compleja. O sea, tenían que presentar todos estos personajes de una manera que el público los pudiera comprender y los pudiera entender antes de mandarlos a los cuatro esquinas de Westeros. O sea, y la serie hace un trabajo fantástico. No sé si más tarde hablemos del caso, o sea, en general, pero o sea, los personajes, la manera en las que están escritos, o sea, todos es de la más alta calidad. Yo, de hecho, volví a ver, mi intención era volver a ver toda la serie, no pude porque, pues digo, siempre hay cosas nuevas que ver, pero alcancé a ver 3 temporadas y los primeros episodios, la verdad, se sostienen increíblemente bien. Lo único que los hace ver un poquito caducos, de hecho ahorita lo mencionó Carlos, hasta tenían nombre, cómo hacían esto, las exposition, en el que utilizaban escenas de sexo para que los personajes filosofaran acerca de la vida, la trama o lo que ustedes quisieran, que es algo muy particular que tenía casi única y exclusivamente HBO en ese entonces, y es algo que tienen al menos las primeras 2 temporadas de manera muy prominente de Game of Thrones. Pero además de eso, o sea, la manera en cómo construyen los personajes es grandiosa. Y sí, yo recuerdo muy, muy vívidamente ver el 9º episodio de la primera temporada con la espada a punto de caer en el cuello de nuestro héroe, nuestro protagonista Ned Stark. O sea, el que iba a restaurar el trono a su legítimo heredero. Y me quedé pensando, wow, estoy seguro que aquí van a sacar algo increíblemente ridículo para poder salvar a nuestro héroe. Ya no voy a ver esta serie porque es imposible que sobreviva de una manera inteligente. Y digo, como todos sabemos aquí, no sobrevivió, así que me quedé estupefacto. O sea, nada más y yo creo que es genuinamente uno de los mejores plot twists que he visto en general en la ficción, en el que tienes un protagonista durante todo un libro, durante toda una temporada, durante horas, y que al final digo, lo elimina. O sea, es un bait and switch. O sea, todo ese tiempo el escritor y los showrunners te engañaron. Él no era el protagonista. Los verdaderos protagonistas estaban en otra parte. Así que después de ver esa primera temporada, yo dije, no,
tengo que saber, digo, necesito que saber qué va a ocurrir. Y leí los 5 libros en ese entonces, ya se habían publicado los 5. Y quedé obviamente fascinado con la historia, me encantó luego los y otros plot twists, o sea, todo lo demás, los desarrollos, y cómo se fue incrementando todos estos elementos, todos estos personajes. Cuando terminé el 5º libro en ese entonces, que todavía es el último libro que se ha publicado, yo recuerdo que lo terminé y dije, wow, no hay manera de que esto termine bien. Ya es imposible que ya para este punto cierren lo que son todas las líneas argumentales de una manera satisfactoria, porque digo, obviamente el mundo se le fue básicamente a George Martin de las manos, o sea, cada vez se hizo más complicado, se hizo más complejo de manejar, y pues ahorita ya 17 años después todavía no tenemos, casi 16 años después, todavía no tenemos la continuación, pero de una manera muy mesurada dije, bueno, lo que vamos a ver en la televisión, es probable que se va a hacer una adaptación, tienen cierta libertad, tal vez logren darle un final satisfactorio a la historia. Para la temporada 6 ya me convencí de que eso no iba a ser posible. El final de temporada de la sexta, ahí es cuando yo de plano di por perdido el show. Nada más me senté a relajar porque seguía, que yo quería ver cómo iban a resolver, pero ya sabía, o sea, que era imposible que esto terminara de buena manera. Y luego después también, o sea, como lo que preguntaste ahorita, Edith, o sea, ya para ese entonces se notaba que los showrunners ya no querían estar ahí. O sea, digo, porque ya se habló como esta serie que tuvo mucho éxito desde el principio se convirtió en un verdadero fenómeno mundial. ¿Y qué es lo que significaba para Benioff of the Ways? O sea, significó ofertas, de hacer Star Wars, de hacer un montón de cosas, de Netflix, de todas partes. Todos querían un pedazo de lo que se suponía eran estos grandes genios creativos. Así que lo que querían era cerrar la historia. De hecho, HBO les ofrecía, o sea, necesitan más tiempo, que necesitan más dinero, más episodios, más temporadas, todo lo que ustedes quieran. O sea, entre más la puedan alargar, para nosotros mejor. Y Benny fue, no, sabes que ya mira, 8 temporadas, y ni siquiera necesitamos los 10 capítulos, digo, podemos con menos, nada más los hacemos más largos. Así que pues digo, es como acaba terminando la historia, con tramas apresuradas, con cosas que tal vez no tengan demasiado sentido, pero también ahorita si vamos a criticar cómo la serie cierra, también hay que tomar en cuenta de que muchas de las cosas del final, o sea, cómo terminan estos personajes, vienen directamente de la mente del creador, del escritor original. O sea, digo, porque sí, aunque el camino, Benioff y Weiss tuvieron que hacer ciertos ajustes, ciertas adaptaciones y poner también parte de sus propias mentes, a final de cuentas, en general, el destino de los personajes importantes es algo que venía de George Martin, que es lo que te venía en mente desde que inició hace ya casi 30 años a escribir esta historia, y de que de muchas maneras es lo que ahorita, pues yo creo que no le permite acabarla, o sea, porque digo, ya se dio cuenta de la recepción que tuvieron estas cosas, y también todo lo que le fue agregando en los subsiguientes libros, también eso tiene que resolverlo, o sea. Pero no quiero ser tan negativo porque, o sea, sí quiero mencionar que a mí me gusta mucho este universo, me gusta mucho. Yo sigo siendo fan, yo sigo viendo House of the Dragon, la espero con gusto. Ayer dejamos todo lo que estamos haciendo para ver el primer episodio de la tercera temporada. Y no me gusta tampoco eso, pero eso es aparte. Personalmente, hace unos meses, cuando se estrenó a Night of the Seven Kingdoms,
A mí me entró otra vez la fiebre, le releí parte de los libros, fue una de las razones por las que empecé a volver a ver la serie. Volví a leer todo Fire and Blood, que es en lo que está basado muy libremente House of the Dragon, porque a final de cuentas yo creo que tiene cosas que siguen siendo muy atrayentes y tiene muchas cosas muy intrigantes y tal vez sí le agrega un poquito al misterio, al enigma, que muchas de estas preguntas lo más probable es que jamás sean contestadas. Wow, qué emoción. Pero sí, eso es cierto. Creo que, bueno, podemos hablar si quieren de eso más en la segunda parte, pero sí, es interesante cómo un autor se atrapa en su misma narrativa sin poder saber cómo resolverla, ¿no? Que bueno, al final del día yo no soy nadie para criticar, nunca he escrito un libro y menos con un universo tan complejo. Pero bueno, al final del día es cuando se nota que los procesos creativos pues son complejos y que lo que hizo Tolkien y lo que han hecho muchísimos otros autores con universos igual de complejos no es una hazaña fácil. Pero bueno, vamos a hablar si quieren de eso más en la segunda temporada. Es que Ajá. es muy difícil, Digo, o sea, porque son parte. libros muy complejos, o sea, tienen muchas historias, tienen muchos personajes, tienen mucho lore detrás de los eventos que están sucediendo, más además todo lo que está ocurriendo en el presente. Además de que, digo, si no han leído los libros, están contados en primera persona con los distintos personajes teniendo distintos puntos de vista. O sea, así que eso como quiera es algo que acaba restringiendo un poquito la narrativa, el no tener acceso a un narrador omnisciente que puedas mover de un lado a otro. O sea, siempre tiene que ser a través de los ojos de un personaje. Entonces, o sea, ¿qué ocurre si necesitas avanzar esta historia desde esta parte, pero no tienes ningún personaje que en ese momento tiene un punto de vista? No, pues agregas un personaje para que también veamos la historia a través de sus ojos, lo cual significa que si tenías, ok, 20 personas, iniciaste con 8 personajes y para el quinto libro creo que son ya 30 personajes los que tienes cada punto de vista, entonces eso se va haciendo cada vez más y más complejo, más y más difícil de sobrellevar, y llega un punto en el que Martin incluso se quedó atorado durante 5 o 6 años, alguna cosa así, en lo que él mismo llamaba el nudo de Meereen, que es una de las ciudades de la historia. Que eso yo también tenía mucho interés cómo la serie lo iba a resolver, y fue precisamente como lo resolvió en el último episodio de la sexta temporada, que determinó cómo iba a tomar las siguientes temporadas para mí. Ay, sí, definitivamente. Y bueno, justamente hablando de los personajes, creo que Andrea, aquí analizando efectivamente lo bueno de los personajes femeninos, por ejemplo, creo que sí teníamos, obviamente, como mucho rango de exploración de personalidades, de objetivos. Teníamos villanas, teníamos heroínas que se volvieron villanas y viceversa. Pero definitivamente también uno de los problemas de Game of Thrones conforme fue avanzando fue que estos personajes femeninos siempre estaban escritos desde la mirada masculina y que poco a poco los fueron manchando. Sobre todo creo que los más controversiales obviamente siempre fue Sansa Stark, que su trayectoria sí fue una trayectoria dura, pero como decimos, era innecesariamente violenta desde pues sí, violenta desde la sexualidad y en general, o sea, de las situaciones que la ponían y que sí, eso eventualmente la llevaría a ser reina de Westeros. Sí, spoilers a quien no haya visto Game of Thrones que se estrenó hace 15 años. Pero creo que la forma en que la llevaron ahí era como innecesariamente violenta. Y pasó con Daenerys, pasó con muchos protagonistas femeninos. Y como digo, si bien creo que apreciábamos sus trayectos durante la serie, al final del día sí fueron los personajes menos apreciados por los escritores, menos apreciados por los showrunners, porque creo que nunca supieron cómo acercarse a sus personajes femeninos. Creo que los personajes masculinos también eran muy diversos, también tenían diferentes
objetivos y diferentes personalidades, pero creo que podemos mencionar como uno o dos que tal vez no les sirvió bien la narrativa, mientras que los personajes femeninos más bien a cuál sí le funcionó la narrativa. Ahí es un poco eso, ¿no? O sea, creo que ahí es cuando lamentamos que no haya mujeres en la sala de escritores y que sepan, pues eso, manejar y guiar a personajes femeninos que no tienen que ser heroínas, pueden ser villanas, pero necesitamos que sean buenas villanas. O tú cómo sentías este desarrollo de los personajes durante la serie? Me parece bastante interesante lo que comentas porque, o sea, estoy de acuerdo y a la vez no tan de acuerdo. Creo que no es que su pasaje sea innecesariamente violento. O sea, creo que quizás se oye mal, pero me parece que lo violento que es lo que viven muchos de estos personajes femeninos es completamente creíble considerando el mundo de hombres en el que se encuentran, ¿no? O sea, la mujer se ve justamente como este objeto, ¿no? O sea, como que ahí tiene una raíz justamente muy medieval, ¿no? Realmente si lo conectamos, ¿no? Con todas, pues, estas épocas, ¿no? En donde había reyes, en donde siempre la mujer fue este instrumento de ahora te vas a casar, vas a ser reina, estás sometida, la violencia sexual a la que estaban sometidas mujeres, o sea, niñas en cuanto se convertían en mujeres, como lo que le pasa a Sansa, justamente que estaban esperando a que tuviera su primer periodo para que se convierta en mujer y entonces ya se case y entonces ya puede procrear. O sea, ¿sabes? En ese sentido, me parece que la serie retoma mucho, ¿no? Justamente esa realidad en la que muchas mujeres vivieron, ¿no? En el medievo y que eran este instrumento, ¿no? De negociación, ¿no? Entre diferentes casas nobles, ¿no? En donde pues la mujer era y servía justamente para eso, ¿no? Para afianzar pues la alianza pues de dos casas poderosas, o en este caso de la nobleza o de reyes, ¿no? Y justamente parte de mucho del conflicto de Game of Thrones proviene justamente de, por ejemplo, que los Targaryen pues se juntaban entre ellos, ¿no? Para no perder o no tener que asociarse con otros y pues entre ellos mismos se casaban, engendraban, ¿no? Y corrían justamente este riesgo de que muchos de sus hijos pues terminaran locos. Ahora bien, creo que el personaje, bueno, el caminar de los diferentes personajes femeninos cambia, sí, y creo que cada uno de ellos es muy interesante, ¿no? Y definen muy bien, o sea, me parece que de entrada están bien definidos los personajes. Sin embargo, siento que sí, hacia el final falta un ojo diferente entre los escritores que las llevara hacia un mejor puerto hacia el final, ¿no? O sea, yo ahí tengo algunos personajes que me gusta cómo terminan. En el caso de Sansa, particularmente a mí sí me gusta su crecimiento. En el libro todo su camino es igual de violento, la verdad, pero sí te deja entrever que justamente hacia el final es esta mujer que aprende de todo ese camino, ¿no? Y que primero sobrevive y después se transforma, ¿no? Y cambia de ser esta niña o esta mujer ingenua que soñaba con casarse con el príncipe porque un día se iba a convertir en la reina de Poniente, a ser esta mujer dura, fría, una princesa de hielo, ¿no? O sea, ya viéndola desde el punto de vista de cómo termina. Pero en el caso de otros personajes, como el caso de Cersei, que además tenía esta aura mística, porque a ella desde niña, ¿no? Le leen el futuro y le dicen las desgracias que le van a pasar. O sea, sí, vas a llegar a ser reina, pero sobre ti va a caer una gran desgracia, ¿no? Tiene este aire místico desde el inicio que la define todo el tiempo como personaje, atraviesa todo un ciclo de pérdidas, ¿no? Que responde justamente a su ambición y luego es pues humillada también, ¿no? Es esa parte, a mí en el libro me encanta cómo está escrito la parte del Septón Supremo, donde, donde Cersei
camina por las calles y es completamente humillada, ¿no? Cómo llevan en ese sentido al personaje a un castigo casi, casi terrenal. Y después de eso, realmente el personaje se desdibuja un poco, ¿no? Porque es justamente ahí donde decimos que George Martin pues se queda en una parte de la historia y en donde los escritores, los showrunners de Game of Thrones tuvieron que empezar a meter mano, y siento que justamente personajes como el de Cersei, personajes incluso como el de Daenerys, si bien ya saben cómo van, tendrían que acabar esos personajes, ese ya desarrollo que tienen, ese paso que tienen que dar, no se vuelve tan convincente, ¿no? Ya lo platicaremos creo que más adelante. Yo no odio el final, yo no odio las últimas temporadas. La verdad es que creo que soy de las pocas personas que me mantengo bastante neutral en ese aspecto. Tampoco es que haya sido fan. Sí, sí me quedé con un cierto desazón, pero es creo porque a mi punto de vista, y ya lo comentó ahorita Héctor, faltaron capítulos. O sea, si ibas a acabar en una octava temporada y si te estaban dando la oportunidad HBO en este caso de decir, pues tú échale más horas porque pues para nosotros mejor, creo que la desesperación de los showrunners y justamente la incertidumbre de que ya no había más material escrito, sino ideas, o sea, las ideas de George Martin y las ideas que podían tener los escritores, llevaron justamente a que muchos de los personajes empezaran a tomar decisiones mucho más precipitadas, no necesariamente traicionándose a sí mismos como personaje. Creo que en ese sentido se mantienen bastante bien definidos de inicio a fin, la mayoría de ellos, pero sí se siente que las decisiones que empezaron a tomar eran precipitadas, eran un poco como que no se entendían, ¿no? ¿Por qué en este momento de un capítulo a otro cambia completamente lo que estamos viendo, ¿no? Tratando de cerrar todos estos arcos narrativos de una manera mucho más rápida cuando tenías hasta estos 30 personajes en algún momento, y creo que se debe mucho a eso. Y estoy en ese sentido completamente de acuerdo de que sí, probablemente hacía falta ahí entonces ya los ojos de incluso, ¿no? En la sala de escritores de una mujer que les metiera un poquito de freno y dijeran, es que no puedes tratar así a tus personajes y no puedes pasar de la C a la P, ¿no? O sea, tienes que en medio poner algo más porque claramente las estás llevando por un camino mucho más incierto, ¿no? O sea, en donde no se está explicando de la manera correcta las decisiones que están tomando, a pesar de que sí concuerdan con su personalidad o con lo que pues con lo que han atravesado, lo que han vivido, ¿no? Creo que a eso responde mucho de eso. Ahora hay personajes femeninos bastante interesantes, el caso de Arya, ¿no? De Stark. A mí me encanta cómo al final se vuelve hasta cierto punto igual, porque siento que tiene un pero ahí hacia la última temporada, este ser de venganza, ¿no? O sea, no es necesariamente una villana, pero es este ser de venganza. La forma en la que lleva a cabo la venganza de la boda roja fue completa y absolutamente satisfactoria para la audiencia. O sea, creo que la audiencia se quedó con el desazón de lo último, ¿no? O sea, de la última temporada, que fueron 6 capítulos que no nos supieron a nada, porque, insisto, quisieron cerrar un montón de cosas en 6 capítulos, pero la manera en la que Arya Stark venga a la boda roja y luego la manera en la que Arya y Sansa enfrentan, o sea, lo del juicio de Littlefinger de Meñique, son dos momentos de dos personajes femeninos, bueno, en este caso de Arya sobre todo, que están muy bien hechos, muy bien resueltos, porque te das cuenta que entraron al Juego de Tronos, aprendieron de él, se transformaron en estos personajes muy poderosos, muy fuertes, y no tienen miedo de hacer lo que saben que tienen que hacer, ¿no? Entonces, creo que en algunos casos sí hubo unas decisiones ahí bastantes cuestionables, pero realmente a mí en general sí me gusta muchas de las cosas que pasan para estos personajes femeninos, ¿no? En el caso de Daenerys creo que lo podemos conversar. A mí todo el tiempo me gustó el personaje. E incluso te puedo decir que hasta la parte justamente donde se enfrentan al rey de la noche y a los caminantes blancos,
Me parece que Daenerys iba siendo muy consecuente, pero justamente por falta de tiempo, los escritores le dieron un volantazo al personaje que si bien se justifica por toda la historia de los Targaryen, la verdad es que la forma en la que se solucionó de un capítulo a otro es lo que hace que la gente se haya quedado con este sabor muy malo de lo que pasó, ¿no? Te insisto, a mí no me molesta porque yo entiendo ciertas cosas, pero sí puedo decir que a mí lo que me desconcentró mucho de todo esto fue el poco tiempo que le dieron para cerrar todo lo que estaba abierto. Sí, completamente de acuerdo. Es que bien, o sea, sí ya me gustaría hablar justamente del final, pero siento que todavía hay que decir un poquito más de cosas acerca de la temporada. Efectivamente, o sea, creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, Sandra. O sea, creo que fue más los cierres de los arcos que en sí los desarrollos y a veces cómo se mostraban esos momentos, porque como bien lo mencionaban hace ratito, los momentos sexuales eran muy crudos, muy exhibicionistas, muy desde el male gaze. Entonces creo que eso hacía que los arcos de ciertas protagonistas se sintieran menos bien manejados, aunque narrativamente podían ser así de violentos y así de trágicos, pero la manera en que se retrataban visualmente los hacían de mal gusto. Entonces creo que ahí había una combinación de cómo se muestran las cosas a cómo funcionan narrativamente. Narrativamente funciona, pero visualmente tal vez no. Y creo que tal vez ese fue el problema que fuimos viendo durante toda la serie, ¿no? Carlos, no sé si quieras mencionar algo más de en general de lo que te gustaba de Game of Thrones, tal vez alguna escena favorita o algún comentario que tengas de lo que se ha dicho. Uy, retomando un poquito esto, ¿no? De los personajes femeninos, curiosamente, a mí el personaje de Sansa, la primera vez que interactué con la serie, me pareció muy soso. También, digo, ahora ya viéndolo con retrospectiva, digo, bueno, de hace 15 años, cómo yo veía las cosas, ¿no? Y las analizaba y las pensaba, sobre todo en términos narrativos, ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo, ¿no? Y para bien, quiero creer. Pero en ese entonces Sansa me pareció un personaje aburrido, pero viendo la serie ya completa, me parece uno de los mejores escritos, de los mejor actuados también. Yo sé que siempre se le tiró mucho hate también a Sophie Turner porque se decía, es que actúa el personaje siempre igual. Y sí, bueno, pero pues es que en ese sentido todos actúan a sus personajes pues igual, ¿no? Por algo los eligieron para ciertos personajes, ¿no? Y me parece que Sansa tiene uno de los crecimientos más interesantes porque si bien su camino es muy oscuro, es lo que al final a ella la transforma en ese ser de hielo que le permite decir, ok, ya estamos, ya todo acabó pues con relativa paz, pero ¿saben qué? Si mi hermano va a ser ahora el rey de Westeros, entonces yo voy a aprovecharme de esto para decir que el norte se separa por completo, que es lo que esta familia y el norte lleva buscando desde hace siglos, ¿no? De una u otra manera. ¿No? Y se le vuelve el corazón totalmente gélido. Sí, quizá eso es un aspecto trágico, pero me parece que está muy, muy bien trabajado porque solamente no tiene esa gelidez con su familia, ¿no? Porque los Stark son todos para uno y uno para todos. No, el resto no importa. Pero, por ejemplo, con quien yo sí sentía mucho esta incomodidad, ¿no? Me generaba, justo, me gusta lo que acabas de decir, Edith, ¿no? Ese mal gusto, yo lo notaba mucho con Daenerys, con la manera en que estaban filmadas varias de sus escenas, sobre todo en las primeras 3, 4 temporadas, porque sentía que intencionalmente se buscaba sexualizar mucho al personaje para crearle esta especie de idea de que era una femme fatal con mucho poder, ¿no? Y que pues sí, o sea, que quizá utilizaba su sexualidad incluso como un arma, pero es eso, la manera en que estaba filmada a mí de repente decía, es que siento que nada más quieren mostrarme a Emilia Clarke desnuda para mostrarla desnuda, ¿no? O sea, no porque realmente el personaje lo necesite, ¿no? Porque, por ejemplo, con el personaje de Sansa, si bien es sometida a mucha violencia sexual, nunca hay un exhibicionismo así. Por eso se siente, creo yo, a mi gusto, un desarrollo muchísimo más genuino y real, porque sí responde a lo que acertadamente comenta Andy, ¿no? Que termina siendo muy influenciado por cosas, digamos, históricamente probadas, ¿no? Que eran pues entornos de violencia muy fuertes para las mujeres en ese entonces, ¿no?
en esa ambientación de la cual se nutre la serie. Que también creo yo eso es uno de los puntos por los que la serie conectó tanto con el público en general, ¿no? Porque como ya habíamos dicho hace rato, parecía que había menos fantasía y era más como pues un drama medieval de mucha traición y mucha muerte y que de repente alguien lanzaba un toque de magia y de repente por ahí salía un dragón o un lobito gigante corría una escena y ya, ¿no? No había tanto lore con lo que lidiar fuera de relaciones familiares, ¿no? Y de relaciones de casas y de legados y ya. Pero fuera, o sea, en el sentido de Daenerys, a mí sí me molestaba mucho la manera en que el personaje era retratado en pantalla, no tanto así el desarrollo. O sea, a mí, de hecho, también yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Andy respecto al desarrollo de la serie en general. A mí me gusta mucho cómo se mueven los personajes a sus distintos puntos, ¿no? Y claro, o sea, las últimas 2 temporadas, el mayor problema que tienen, y es el mayor problema al que también se enfrentó, creo yo, toda la serie, fue el presupuesto y a su vez la falta de tiempo. El presupuesto, ¿por qué? Porque una queja constante que incluso a mí me tocó vivir cuando estaba viendo las primeras temporadas era los dragones, ¿por qué salen tan poco? Los direwolves, ¿por qué salen tan poco? Los dragones aburría, incluso había gente que si es que aburre que los dragones llevan 3 temporadas y están del mismo tamaño, o sea, y no hacen nada, ¿no? Y de repente das un salto de la temporada 5 o 6 y ya es un dragón gigantesco, ¿no? Creo que sí termina afectando un poco a la lógica interna del universo, lo mismo la geografía, ¿no? En las primeras temporadas se sentía que el continente era muy amplio, los personajes tardaban días, semanas en moverse y al final, aparte de que está podríamos decir, entre comillas, el Deus Ex Machina, que los dragones ahora pues te transportan casi de un lado para otro en 10 minutos, parecía ser que las distancias dejan de importar, ¿no? Que ya todo el mundo de repente estaba alguien en Winterfell y en la escena siguiente ya estaba en King's Landing millas y millas al sur, ¿no? Entonces, creo que al final, en términos del presupuesto, ¿no? De que no poderse gastar lo que era necesario para los efectos especiales, para seguir creando ese lado de la magia que quedó muy reducido por lo que yo sé respecto a las novelas, o también empezar a tener que acelerar cosas porque no había tiempo suficiente para poder filmarlo todo y que respirara de una manera más acompasada como lo habían hecho las primeras temporadas. Al final, pues es lo que termina sí dándole un poco en la torre a toda la serie, ¿no? A mí me parece que los caminos de los personajes son los que tenían que ser. Yo sé que mucha gente aborrece que Bran sea el rey de Westeros. A mí me parece que era lógico. O sea, cuando ocurrió dije, claro, o sea, los Stark tenían que ser los ganones aquí porque al final, aunque hemos seguido a muchos personajes y empatizamos con Tyrion, ¿no? Empatizamos con pobre familia Tyrell, ¿no? Y veíamos, ¿no? Qué personajes nos caían bien, qué personajes de plano teníamos que odiar. Al final siempre la historia fue de los Stark, es la familia a partir de la cual el autor quiso colgarse para entrar a este mundo, ¿no? Por supuesto que tenía que terminar bien para ellos después de todo lo que habían sufrido y de todas las pérdidas que tuvieron y que todos los personajes al ser que se termina revelando, ¿no? O sea, finalmente no son Ned Stark ni Catelyn los protagonistas de esta serie, son sus hijos. Tiene sentido porque son los que tienen que emprender cada uno un viaje de crecimiento que los lleva a distintos puntos del mapa y algunos se pierden en el camino, ¿no? Como Rickon, que es brutalmente asesinado, o se me fue el nombre del hijo mayor, ¿no? Que comete muchos errores, no subestima de Robb, gracias, que subestima a los Lannister, pero las cosas tenían que ocurrir así y me parece que al final, con todo y que la serie se acelera mucho y que pareciera ser que los personajes se traicionan, ¿no? Leo mucho este comentario, por ejemplo, respecto a Varys. Creo que con todo y que tuvieron que inventarse cosas, ¿no? Quizás sí con ciertas direcciones vagas por parte de George Martin, al final los showrunners sembraron todas las semillas del desenlace a lo largo de toda la serie en momentos muy concretos, en diálogos muy concretos, ¿no? Varys, por ejemplo, como digo, se le ha criticado mucho que entrega a Daenerys. Varys lo lleva diciendo desde como la tercera o cuarta temporada. Él ve por el pueblo. Si él considera que alguien que está en el poder no es bueno para el pueblo, lo va a traicionar, porque él no le tiene lealtad a quien está en el trono, le tiene lealtad a la gente de a pie de la que él proviene, a pesar de que él ahora se encuentra en una posición de mucho poder.
¿no? Y la locura de Daenerys me pareció completamente justificada porque se veía desde las primeras temporadas. O sea, era un personaje que cada vez iba perdiendo más el control porque se le fue alimentando constante y gradualmente esa leyenda de ego de que es que tú eres la liberadora, es que tu familia, es que esto, que el otro, tú tienes el poder de los dragones, tú eres, es como esta especie de diosa personificada, ¿no? Por supuesto que iba a terminar convirtiéndose en un personaje tan ególatra como Cersei Lannister. Ahora, por ejemplo, en el caso de Cersei, sí es un personaje que me decepciona mucho cómo fue tratado al final. Es curioso, ¿no? Porque pareciera ser que hacia las últimas 3 temporadas sí se le empezó a hacer un poco caso a varios comentarios sobre los retratos, ¿no? De los personajes, sobre el morbo, sobre la violencia. Y sí, y por ejemplo, Daenerys empezó a ser más respetada en pantalla en ese sentido, pero por ejemplo, Cersei Lannister pareciera ser que dijeron, no hay que ser tan crueles, ¿no? Porque quién sabe cómo lo vaya a tomar la gente si le damos un final realmente cruel a este personaje que lo merecía, por supuesto, ¿no? Al final creo que con algunas líneas narrativas de repente hubo como una especie de freno, como no querer llevar las cosas más allá cuando la serie ya lo había hecho sin problemas con otros personajes y había funcionado bien, ¿no? Entonces, sí hay incongruencias, sí hay inconsistencias en ese proceso, ¿no? Como decía Andy, o sea, de repente de la letra C ya no, la siguiente no era la D, sino de repente era la P, pero de repente parece que se regresaban a la G, ¿no? Cosas así, pero con todo, los personajes rascándole un poco termina teniendo sentido que estén en los puntos finales a donde llegan para mí, porque sí responde a que independientemente de que el arco de repente se haya tambaleado, el arco estaba pensado de cierta manera para llegar a un destino. Y aparte de eso, creo que también la serie termina cayendo mucho por esto de lo del presupuesto, en el sentido de que pareciera ser que solo se volvió realmente épica en momentos muy concretos y había mucho tiempo de desarrollo de personajes sin que ocurriera nada grandioso. Para mí eso no es un punto negativo, pero sí sé de mucha gente que se queja mucho de eso, ¿no? Y porque además veo el mismo patrón con La Casa del Dragón, que dicen, es que de repente hay muchos episodios que es puro bla, 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 o sea, los personajes es todo bla, 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 pero no hay acción, no hay esto, no hay lo otro, como que le falta. Y yo creo que también hay que entender un poco, quizás salirnos aquí del aspecto de la serie en sí, sino más bien irnos a lo externo, ¿no? Dices, pues por supuesto que no nos van a dar una batalla de dragones en The House of the Dragon en cada episodio, porque no hay serie que pueda soportar ese uso de presupuesto. O sea, y ahora House of the Dragon lo tiene, ¿no? Tanto así que vemos bastantes dragones, pero los vemos poco. Si uno busca en YouTube, por ejemplo, tiempo en pantalla de, no sé, de Meleys, ¿no? Por ejemplo, en la segunda temporada, son que 6 minutos, 7 minutos, 10 minutos a lo mucho en total de todo. O sea, Game of Thrones sufrió aún más de eso. ¿Por qué? Porque era una apuesta muy arriesgada de todas maneras seguir haciendo la serie, y porque yo creo que cuando se le dio luz verde, nunca pensaron que iba a convertirse en el fenómeno en que se convirtió, ¿no? Y que el público iba a estar tan sediento y tan hambriento de ver lo que ocurría, que se iba a tener que producir pues como se solía hacer, ¿no? Al año, y siempre con un calendario muy estricto, independientemente de si al final había presupuesto para ello o no. Entonces creo que también muchas de las fallas que tiene la serie responden a esa presión externa de cómo se movía el mundo de la televisión. Ahorita La Casa de Dragón respira un poco mejor en ese sentido, porque dices, bueno, ya, pues ni modo, nos las van a dar cada 2 años. ¿Qué podemos hacer? O sea, no hay nada que hacer ahí, ¿no? Y quizá eso les facilita más las cosas en términos de presupuesto para mostrar algunas, pero al mismo tiempo sigue de todas maneras siendo una limitante que tiene la serie. Tanto así que un aspecto de la primera temporada es este salto temporal, ¿no? Que se da, que también de repente dices como que se aceleró mucho todo, ¿no? Y se va como nada más a los puntos importantes, y que tiene sentido porque pues qué tal si de repente ya pues se acaba el dinero, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso en parte por lo que hablar de Game of Thrones en general es muchísimo más complejo
al final, no tanto por la narrativa y el contenido y los personajes y los temas, ¿no? Que al final terminan siendo bastante sencillos y pues los hemos visto en muchas otras historias, sino también porque hablar de la serie creo que cuando se analiza, ¿no? En términos de su calidad y de su hechura, siempre hay que tomar mucho en cuenta pues todos los factores externos que al final la terminaron moldeando quizá a costa de que pues se perdieran ciertas cosas con tal de darnos un final relativamente satisfactorio que para mí sí lo tiene en todo sentido. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, rápidamente nada más en el chat. Está Jimena, saludos a Jimena, hace mucho que no la teníamos en el chat. Dice, es que no tenían, hablando de los personajes femeninos y sus escenas de desarrollo usando escenas sexuales, Jimena dice, es que no tenían interés de mostrar sexualidad positiva, solo explotativa. Obviamente no iban a presentar actos violentos como positivos, pero tampoco innecesariamente gráficos. Pueden realizarse a puerta cerrada o movimientos de cámara y como quiera se logra la fuerza e intensidad. Se logra la fuerza e intensidad que las escenas requieren. Siento que hasta son más terribles a puerta cerrada. Luego dice, había tanto lore que tuvieron que dejar fuera y yo veía la serie por el lore, porque el juego político me cansaba tanto. Sí, creo que, y un poco ahorita lo dijo Carlos, el asunto también es eso, o sea, como quién veía qué y por qué, y cómo efectivamente se fueron reduciendo el tiempo de la serie y luego ya estaban apresurando las conclusiones, pues nos fueron quitando cosas que le gustaba a cada sector, como dije al inicio, o sea, creo que no había un público específico que le gustara Game of Thrones, y poco a poco nos fueron quitando lo que le gustaba a cada sector específico para ir apresurando las tramas, y pues al final del día pues ya por eso quedamos un poco insatisfechos con el final. Que miren, ya ni sé si vale la pena dividir el programa en dos partes, creo que ya nos podemos seguir derecho. Pero bueno, Héctor, antes de ya hablar estrictamente del final y del legado, no sé si quieras mencionar algo de lo que dijo ahorita Carlos o algún momento, alguna escena que tú quieras compartir ahorita con el público. Pues es que, o sea, volviendo a lo que se estaba, a la conversación que es específicamente sobre personajes femeninos, o sea, es que, pues digo, o sea, esa discusión tiene como que varias facetas, o sea, sí entiendo, generalmente en una historia así, o sea, obviamente, o sea, no es basada en hechos reales, pero está inspirada en el mundo real, es como que se utiliza la justificación de todos estos actos bastante horribles porque eso se justifica diciendo, no, lo que pasa es que está inspirada en hechos reales y así era la época medieval y etcétera, etcétera. Ok, yo no estoy de acuerdo necesariamente con eso porque está inventado, o sea, no estás atado a las cosas reales, o sea, tú lo que decides poner en tu mundo es porque tú decidiste ponerlo, o sea, no necesitas justificarlo de esa manera. Y hay ciertas cosas que yo pues, diría que sí entran un poquito en eso, precisamente lo que se habla ahorita del desarrollo de Sansa, pero yo divido el desarrollo de Sansa en dos, o sea, en el que es el basado en los libros y el que está basado específicamente en la serie. Porque lo que son la primera parte de la serie sí entra, que es lo mismo que dice Martin. Lo que pasa es que estoy mostrando cómo se trataba a las mujeres en esa época y yo creo que ahí sí hay cosas interesantes. O sea, por ejemplo, la interacción que tiene Sansa y Cersei en las primeras dos temporadas, la verdad es fascinante. O sea, todos los diálogos que tiene Cersei al respecto de cómo utilizar la situación en la que está para de alguna manera sacar provecho o defenderse en este mundo tan horrible y misógino, eso sí se me hace que va de acorde y sí tiene cierto valor. Pero sí yo creo que una vez que se deslindan de los libros, porque no existen, la parte en lo que es todo la relación que tiene Sansa con Ramsay Bolton, esa sí yo la encuentro increíblemente explotativa, porque yo no veo una genuina justificación de mostrar desarrollo de personaje. Creo que se va a notar que a lo mejor no le tengo demasiado cariño a los showrunners porque no los considero personas especialmente creativas. Yo sí creo que esa parte de la historia de Sansa la hicieron porque necesitábamos que era Game of Thrones y tenía que tener sexo, tenía que tener violencia, tenía que tener oscuridad,
simplemente por el shock, por el seguir atrayendo a las audiencias. O sea, ahí es cuando yo veo que no, o sea, su desarrollo pues realmente se acaba cayendo, digo, bastante. Y eso que yo personalmente, a mí me gusta mucho el personaje de Sansa. De hecho, creo que no hay ningún personaje que no me agrade. A mí desde el inicio me parecía que tenía un punto de vista muy interesante porque era esta niña completamente inocente que tenía la idea de sus cuentos de hadas, de fantasías y reyes y príncipes y luego acaba ocurriendo en esta situación y de hecho pues es casi involuntariamente responsable de lo que le ocurrió a Ned, o sea, porque la historia está contada de una manera muy cuidada y eso aplico yo también a muchos personajes. Me gusta mucho. No se menciona ahorita, Catelyn se me hacía un gran personaje. O sea, las 3 temporadas en la que Michelle Ferry fue una de las protagonistas, o sea, ese personaje me parecía uno de los mejores, o sea, porque tenía trasfondo, tenía heroísmo, sí, era bastante impulsiva, el que haya apresado a Tyrion fue un motor muy principal de lo que es la primera parte de la historia, pero al mismo tiempo, le daba consejos, inteligentes a su hijo, consejos que en muchas ocasiones él completamente ignoró y también se puede decir que el haber ignorado a Catelyn fue lo que lo llevó a los eventos que le quitaron la vida. O sea, todas estas partes, o sea, denotan la increíble complejidad con la que Martin teje sus historias, que, o sea, volvemos, es el mayor acierto que tiene su manera de escribir y es su mayor debilidad porque nunca va a terminar A Song of Ice and Fire. O sea, y luego después, también digo, retomando otros personajes, estamos ha mencionado mucho, Jaime Lannister. O sea, Jaime Lannister, a mí seguramente es uno de los personajes de ficción que más me ha sorprendido. O sea, tanto lo que es su interpretación en los libros como la increíble actuación de Nicolas Coster-Waldau. O sea, porque nos lo presentan como una persona completamente vacua, completamente arrogante. O sea, desde el inicio, desde la primera vez que lo vemos en la serie, o sea, no hay manera de que te pueda caer bien este personaje, que no tiene ninguna cualidad que lo pueda llegar a redimir. Y luego, conforme lo vas conociendo su historia, su punto de vista en los libros, la actuación en la serie, te das cuenta de que hay mucho detrás de sus acciones. O sea, realmente son bastante entendibles y se convierte en un personaje increíblemente trágico por cómo todo el público, todos los demás, incluso nosotros la audiencia, lo habíamos visto durante los años anteriores, simplemente como el Matarreyes. Cuando se revela la historia de qué realmente ocurrió en ese día, no puedes ver a Jaime Lannister de otra manera. Y luego después, o sea, cómo eso se va compaginando con la relación que llega a entablar con Brienne of Tarth, que también es otra persona que creo que no hemos hablado mucho de ella, que también es un gran personaje. Y luego después es otro de los personajes pues que sí acaba perdiendo mucho en el final por la decisión que tomaron de cómo termina su historia, así que acaba siendo un personaje pues digo bastante trágico dentro y fuera de la serie. Y quería volver también un poquito con Daenerys. O sea, digo, si lo dijo Carlos es completamente cierto, es muy obvio. O sea, cómo la serie genuinamente, básicamente explotaban a Emilia Clarke. Y la razón por la que hay también una marcada diferencia entre las primeras y las últimas temporadas es porque Emilia Clarke, o sea, ya cuando ella y los demás actores tenían algo, una posición para poder renegociar mejor sus contratos, tanto de manera monetaria como dentro de la serie, fue que ya decidió que ella no iba a tener ya esa clase de escenas. Pero si hubiera sido por los showrunners, hubiera continuado así al final. Y en sí, el personaje de Daenerys llega a ser un poco problemático, digo, porque a mí personalmente no es un personaje, o sea, no he visto yo un autor que logre llevar bien a un personaje que quiere decir lo que quiere decir dentro de la historia. O sea, Daenerys es la salvadora
que te viene a enseñar la muy importante lección que no puedes creer, que no debes de creer en los salvadores, porque ninguna persona que llegue a tener ese poder lo va a utilizar de una manera ética y moral, porque es imposible. Digo, yo creo que el personaje insignia de ese tipo, el arquetipo, obviamente es Paul Atreides en Dune, que no me gusta cómo maneja ese personaje. No me gusta porque llega a ser muy contradictorio. O sea, una historia no te puede decir que no debes de creer en los salvadores cuando cada vez que están salvando algo se ve de una manera tan impresionante. O sea, y eso es lo que vemos en Daenerys. Eso lo vemos en los libros. O sea, eso es algo en lo que cae su mismo creador. Vemos cómo literalmente está impartiendo genuina justicia en las clases esclavizadas, en las clases empobrecidas. O sea, ella genuinamente tiene este deseo de mejorar las vidas. Ese es el centro de su personaje. Pero sabemos, o sea, que eventualmente eso te tiene que venir a impartir la lección, y así hay una desconexión. Hay una desconexión, obviamente, también en Dune, pero aquí es muy, muy grande, que es lo que veo que es lo que llevó a un gran rechazo del final. O sea, y es el más claro ejemplo de cómo estás en la C y luego después te saltas todas las letras y llegas al Z. Porque si durante toda la serie, Daenerys se había enfocado en salvar a las personas de sus gobernantes. O sea, incluso cuando ya se está mostrando los signos de a mí me parece que eso es un poco exagerada, lo que era de los Targaryen. O sea, como quiera, sus actos más crueles siguen siendo con las clases gobernantes. En este caso, que digo que en uno de los episodios fueron la familia de nuestro pobre Samuel Tarly. O sea, siempre su furia se había enfocado a los que reinan, a los que gobiernan. Y literal, de un episodio a otro, dicen que va a enfocar su furia en el pueblo, en las personas que, según esto, venía a salvar. No llega a ser creíble. O sea, de hecho, es muy difícil. Yo veo muy difícil que aún con más tiempo y más espacio pueda ser creíble. Yo creo que yo me imagino que tal vez George Martin es ahí donde es uno de los puntos que va a intentar tocar si logra terminar su historia. Porque o sea, esa parte del final sí yo creo que viene de lo que es el autor original. Y es una de las cosas que sí llegan a ser el final, es una de las tantas cosas que sí llegan a ser el final así como que muy poco satisfactorio, porque en sí, o sea, volvemos a que era una historia muy complicada, muy difícil de darle un final certero, porque también había cierto choque entre lo que era la historia original y cómo la estaban adaptando, porque si volvemos a una de las partes muy importantes, o sea, y casi esenciales de lo que decía Martin, él o sea, no le quería dar al público ningún momento catártico. Él o sea, no quiere darnos catarsis, no quiere que los malos tengan su merecido y que los buenos tengan su recompensa. O sea, incluso las cosas que sí él llegó a escribir, sí, pero es satisfactorio que se muera Joffrey, pero o sea, Sansa estaba tangencialmente relacionada, sí, pero él acabó siendo asesinado por personas ajenas, básicamente, casi completamente a los Stark. Y luego después la serie en sí te empieza a dar estos momentos catárticos que ahorita, por ejemplo, lo mencionó Andrea, y esos son momentos que me gustan mucho. O sea, me gusta mucho cuando llega Arya y mata a todos los Frey. Me gusta mucho cuando Littlefinger, como el resto de los personajes, se olvida que es inteligente, y bueno, el punto es que sí lo acaba Arya junto con Sansa. Son momentos catárticos, pero esos son momentos que yo no creo que Martin nos hubiera dado. O sea, y si luego al final nos quiere dar un momento en el que quiere ser un poquito más fiel a la intención del autor porque viene de él, entonces hay choque. O sea, porque si querían dar un final que le diera a la audiencia, pues sí, yo no creo que que Jon Snow matando a Daenerys era ese tipo el final que ya esperábamos, con los que a donde nos había llevado la serie. O sea, ya los libros ya aparecen, entonces mejor hubieran olvidado todo lo que nos estaba diciendo Martin.